Bueno, Eduardo, vamos a comentar la agenda internacional de este 13 de mayo. En principio, esta mañana te decía tempranito que se cumple el Día de los Caídos en Israel. Y en ese marco, el Ministerio de Defensa, estamos hablando, repito, de Israel, dio a conocer el número de militares que murieron hace 86 años, desde el comienzo del Estado de Israel, defendiendo el país. Digamos, esto que hace un ratito hablabas con el presidente de la DAIA, siempre ha tenido que estar, lamentablemente, Israel a la defensiva de los ataques de terceros países o de terceras situaciones, o terroristas, en este caso, como es el caso de Hamas. Y solamente el detalle del informe de esta mañana habla de que el 3% murió en los últimos 7 meses. Estamos hablando del conflicto que tiene, o la guerra desatada después de la masacre del terrorismo de Hamas en Israel. Así que un momento significativo, importante para Israel, en medio también de las tensiones con Estados Unidos y los dichos también de Benjamín Netanyahu, contestando algunas declaraciones de Antony Blinken en las últimas horas con respecto a responsabilidades por la muerte de inocentes, según Antony Blinken, en la Franja de Gaza. Pero esta mañana el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo y remarcó que su país lucha por su existencia. Dijo, o somos nosotros, Israel, o ellos, los monstruos de Hamas, intentando explicar, si es necesario ver tantas veces que lo tiene que hacer Israel, de explicar a qué se está enfrentando. Y repito, no solamente Israel, sino todos los países que somos víctimas del terrorismo islámico. Así que un día importante y en una agenda también importante donde hay muchas cuestiones que tienen que ver obviamente con la situación en Rafah, las operaciones que está llevando adelante. Y hay que también, comentar que durante el fin de semana se encontraron algunos puntos sobre los lugares que ya había atacado el ejército israelí, donde se está rearmando el terrorismo de Hamas. Se está rearmando el terrorismo de Hamas en la propia Franja de Gaza, por lo cual esta es la preocupación que tiene Israel por estas horas. Con respecto a la guerra en Ucrania o la invasión a Ucrania, hay que decir que hubo un cambio en el ministro de Defensa de Rusia, dispuesto por Vladimir Putin el día de ayer, el domingo, de Sergei Shoigu, que es quien estuvo prácticamente todo el ejercicio como presidente Vladimir Putin al frente del Ministerio de Defensa. Lo cierto es que lo que prevén, de acuerdo a los analistas, lo que prevén es que Vladimir Putin entiende que la situación, el conflicto, obviamente en este momento con Ucrania, pero con Occidente, en el marco obviamente de la invasión, va a durar mucho tiempo, porque pone a un economista que se llama Andrei Volosov al frente del Ministerio de Defensa, y esto se entiende, por lo menos lo entienden, como una perspectiva de muchos años de guerra. Incluso el PIB, el Producto Bruto Interno de Rusia, destinado al armamento, es casi al 7%, está llegando al 7%, por lo cual todos ven en estos cambios una guerra que se va a extender en el tiempo. Y el último de los temas muy importante en el día de hoy tiene que ver con España, con lo que se ha votado en el día de ayer en Cataluña. El dato fundamental es que los independentistas ya no tienen la mayoría, es decir, los soberanistas, Carles Puigdemont, Pere Aragonès, no tienen la mayoría para formar gobierno. Salieron segundos y terceros, básicamente. Salió el primero el socialismo, el Partido Socialista de Cataluña, de Salvador Illa, que es obviamente hombre de Pedro Sánchez. Ahora, los independentistas pierden, está bien, no pueden formar gobierno, por lo cual se termina mucho esta historia del proceso, en la historia de la autodeterminación o el referéndum que querían o que buscaban, pero bueno, ¿va a poder formar el Partido Socialista de Pedro Sánchez con Salvador Illa gobierno en Cataluña? No, porque tampoco, lo que vendría a ser una alianza de izquierda, que es lo que permitiría tener los escaños, es bastante complicado que se dé. En términos generales o en términos simplificados, ¿qué va a significar esto? Bueno, esta división del gobierno, si se quiere, independentista, va a traer consecuencias en el gobierno de Pedro Sánchez, que tiene los votos de Junts, que es uno de los partidos que en el día de ayer quería formar, obviamente, gobierno, que es Carles Puigdemont. No va a tener estos votos y esto pone en peligro el gobierno de Pedro Sánchez, por lo menos en la legislatura que tan endeble él intentó generar a partir de la amnistía. Así que
unas elecciones, si se quiere, autonómicas, con mucho significado en España, y de nuevo la crisis institucional sobre la continuidad del gobierno de Pedro Sánchez dan o dejan como resultado estas elecciones del día de ayer. Mañana vamos a contar, porque hoy tiene una jornada básicamente decisiva, si se quiere, porque va a estar supuestamente el abogado Michael Cohen, abogado que pagó el dinero a la actriz porno, la señorita Stormy Daniels, Trump, para callarla en el 2016. Bueno, veremos ahora qué sucede si el abogado de Trump cuenta, y este juicio es importante, repito, porque en este caso, si es juzgado, algunos dicen que, bueno, una persona juzgada puede cambiar los sondeos y el perfil que tenga para las elecciones de noviembre. Así que vamos a esperar, por ejemplo, en los tribunales de Nueva York, con mucha atención los dichos de este abogado, el abogado que habría hecho callar a esta actriz porno hace unos años para que gane Donald Trump. Gracias, querido Juan, 8:50. Hasta mañana. Chao, chao.